mami, ven que te necesito. Fueron las palabras que salieron de la habitación de mi hijo. Y ahí entendí que algo estaba mal, que todo estaba mal y que iba a pasar algo grave. Porque mi hijo estaba sentado a mi lado, estábamos viendo unas películas, llevábamos toda la tarde juntos en la casa viendo tele, comiendo crispeta, cuando yo escucho que me estaban llamando de la habitación de mi hijo. En ese momento yo miro a mi hijo y él me dice, mami, te juro que yo no fui. Y yo le dije, sí, mi amor, yo sé que tú no fuiste porque estás acá conmigo. Y empezó a escuchar como la puerta de la habitación se empieza a abrir, pero era un sonido de película, algo horrible. Y yo abracé a mi hijo porque yo me puse la piel así de gallinita y yo decía, esto no está bien, esto que estoy escuchando. Y cuando vuelvan y dicen de la habitación, mami, ¿por qué no vienes? Si te estoy llamando y te necesito. Entonces tomé valentía y desde donde estaba sentada le dije, ¿qué quieres? Solo ven, mami. Pero la voz ya iba cambiando. La puerta ya se había abierto totalmente porque desde donde nosotros estábamos sentados pues se veía la habitación del niño. Y yo le dije, si tú quieres, ven acá. Y fue lo peor que pude haber hecho. En el momento en el que yo le dije eso, esa voz me contestó, bueno, pero la cambió totalmente. Las luces del apartamento empezaron a parpadear y la pantalla del televisor se puso así como entre nublada, como si se hubiera quemado, como si se estuviera quemando, no sé cómo explicarles. Y el reflejo fue que detrás de nosotros había una persona, pero una persona muy grande. Y, y la cara de esa persona era como de, o sea, se veía algo raro, solo se le veía una sonrisa así gigante y como si no tuviera cara, o sea, era algo muy raro. Entonces yo empecé a gritar y tomé a mi hijo y lo abracé y yo le decía, mi amor, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y en esa yo siento cuando a mi hijo me lo tiran. Entonces yo empecé a tomarlo y yo decía, de parte de Dios, ¿qué quieres? Y en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Y en ese momento las luces y todo volvió a su normalidad. Y yo miro a mi hijo y mi hijo tenía unas tres uñas marcadas en el brazo. Entonces mi hijo me dice, mami, esa voz a mí siempre me habla y me dice, vamos a jugar. Y yo le he dicho que yo no quiero jugar con él porque yo he tenido sueños y yo en el sueño veo eso que vimos en el televisor. Entonces yo le dije, mi amor, nos vamos de acá. Yo estaba pues, llevaba como un año separada del papá de mi hijo y yo le dije, nos vamos de acá. Y yo lo llamo al papá de mi hijo y le digo, oye, me están pasando unas cosas raras en el apartamento, no tengo para dónde más irme porque nosotros estábamos pues en otro país, no conocíamos a nadie, allí se había acabado nuestro matrimonio y él nos había dejado en ese apartamento y él se había ido para otro. Entonces él me dijo, pues vénganse para acá. Yo le dije, al menos recíbame al niño. Él me dijo, no, tranquila, vénganse para acá con el niño. Y él me dijo a mí, mira, algo pasa en esa casa, porque yo a ti te amo, pero yo no te soportaba, me fastidiaba todo. Y yo, la vez que salí de la casa, que nunca te dije nada, fue porque yo llegué a la casa, nosotros teníamos diferentes turnos de trabajo, y él había llegado a la casa y él dice que él llegó y vio a alguien durmiendo conmigo. Y él lo que hizo fue que salió y se fue. Y al otro día él vino por sus cosas y yo le decía que qué había pasado. Él me decía nada, nada. Y él nunca tuvo la valentía de decirme lo que él había visto. Y entonces cuando él me lo confesó ahí en ese momento, yo dije, pues son excusas de él, porque él perfectamente me pudo decir, oye, yo vi a alguien durmiendo contigo, ¿qué esposo se va a quedar callado? O sea, eso es una mentira. Pero él dice que algo le impedía reclamarme o preguntarme cómo aclarar la situación. Entonces que él por eso pues había tomado la decisión de irse. Yo llegué allá, bueno, nosotros nos acostamos a dormir. El apartamento que él tenía una sola habitación, entonces él se acostó en el mueble y me dejó a mí el cuarto de él con el niño. Nosotros nos acostamos a dormir cuando él se levanta y sale corriendo a la habitación y dice, ¿cómo era lo que a ustedes los asustó en la casa? Entonces le expliqué y él dice, está acá. Y yo le dije, ¿qué? Dijo, sí, está acá. Yo le decía, pero es algo que imita la voz del niño. Dijo, no, está acá, lo acabo de ver, se me paró en la sala. Yo le dije, ¿y te dijo algo? Dijo, no, solo me miró muy feo. De los ojos le salían como candela. Yo le dije, ese no es nadie más. Empezamos a orar. Yo llamé en ese momento a mi mamá me dijo, ¿qué pasó a esta hora de la madrugada? Yo le dije, mami, pasa esto y esto, le conté todo. Y mi mamá me dijo, no, hay que orar. Mi mamá es cristiana. Entonces mi mamá me dijo, no, hay que orar, vamos a reprender, hagamos videollamada. Empezamos a orar y mi mamá me dijo, sigan diciendo que en el nombre de Jesús le ordenan que se vaya y nosotros lo hicimos así. Al otro día nos fuimos ahí en el estado donde nosotros vivíamos, hablaban siempre de que había un cura que era muy bueno para hacer exorcismos y todo eso, entonces nos fuimos a buscar el cura y lo trajimos a la casa donde yo vivía con mi hijo. El cura llegó, empezó a hacer limpieza, dijo, sí, aquí hay una entidad fuerte, pero esa entidad no pertenece a esta casa, esa entidad fue enviada. Dijo, yo tengo que venir en la noche con otras personas a hacer una liberación y a que esa persona nos revele. Dios mío, fue la revelación más grande
que yo he visto, ahí vi el poder manifestado de Satanás y también el poder de Dios. O sea, vi esas fuerzas, esos poderes enfrentados, pero vi también cómo Dios doblegó y logró sacar. El cura volvió en la noche, mi ex esposo nos estaba acompañando, hicieron la limpieza. Cuando el cura entra a la habitación del niño y lo vio ahí parado, o sea, lo vimos ahí parado, tal cual como yo había visto el reflejo en el televisor. Y el cura le dice, ¿qué estaba haciendo ahí? Y esa voz le contesta como la voz del niño y le dice, mi abuelita me envió. Mi abuelita me envió. Yo pensé que había sido mi mamá. Y el cura empieza a hablar con él y a sacarle cosas y a decirle, tú no perteneces acá. Que no. Ahí entendimos o nos enteramos que mi suegra, desde el país donde nosotros éramos, nos había hecho algo para separarnos, porque ella quería que mi ex esposo le ayudara más económicamente y que estaba conmigo y yo no lo dejaba, yo no le permitía que le ayudara. Pero yo no era que no permitiera, él le enviaba a ella como un básico, digámoslo así, como mamá, esta es mi ayuda. Ellos tienen 3 o 4 hermanos, son 4 con mi ex esposo, tiene 3 hermanos más, pues todos tenían que ayudar. Entonces la señora no quería era que solamente él y que yo era una mala mujer para él y que todo se iba a acabar. Y ella nos logró separar. Porque aunque el cura limpió, le ordenó a esa entidad salirse, esa entidad se revolcaba, esa entidad, inclusive en el manchón de ese apartamento en el piso de ese apartamento quedó un manchón así negro, que ahí fue donde él desapareció, cuando le echaron el agua bendita y unas cosas ahí, porque el cura tuvo que hacer un encierro en sal para que esa entidad no se saliera y poderla reprender. Nosotros igual nos separamos porque el daño fue muy grande. Nosotros nos hemos separado mucho tiempo, entonces se había dejado un espacio muy grande. ¿Y por qué vino a aparecerse después? Porque esa señora parece ser que mi ex esposo le había dicho que se sentía muy aburrido, que se sentía solo, que se quería ir para el país de él o quería arreglar las cosas conmigo porque ese país era muy difícil solo era trabajo y todo. Entonces ella reforzó el trabajo. Ella lo que quería era que yo con mi hijo saliera de ese país y me fuera y dejara al hijo de ella ahí para que le siguiera mandando dinero. El caso fue que se hizo la liberación, igual yo entregué ese apartamento y me fui para otro lado y después yo logré traerme a mi mamá a vivir conmigo. Mi mami llega conmigo y una noche mi mami me dice que ella veía en el apartamento donde yo vivía a mi suegra, que la veía rondando. Y yo creo que también por eso mi matrimonio no se puede arreglar, porque yo no le logro como perdonar a él lo que la mamá me hace, porque es una señora que, es más, yo un día cuando mi mamá me dijo que la veía en el apartamento, yo le empecé a gritar y le dije, lárguese, quédese con su hijo. Ya lo tiene para usted, aquí no venga a molestarme ni a atormentarme, ni mucho menos a molestar a su nieto. Usted no pertenece a esta casa. En el nombre de Jesús le ordeno que se vaya y no le permito volver a entrar. Entonces, como que ese tormento de esa señora a mí me persigue y yo no he podido como volver con él. Él ya tiene otra persona, pero él cuando toma me llama, cuando esa mujer no puede estar con él, él nos busca, cuando viene a ver el niño siempre se sienta en la sala, me mira, me dice que por qué no lo intentamos, pero yo no sé si es por ese trabajo que se hizo en ese país, no sé, pero no quiero ese hombre más en mi vida. Siento que tenerlo a él en mi vida es hacerme daño. A mí me empezó a ir súper bien económicamente desde que me alejé de él. Yo me veo más desenvuelta, yo me veo mejor económicamente, me siento más capaz de hacer las cosas. Sentía que él era una atadura para mí. Entiendo que no es él, es su mamá la que a él no le permite. Porque nosotros salimos de nuestro país buscando obviamente mejores opciones de vida para nosotros, pero también porque yo quería huir de esa señora, porque esa señora es muy mala. Esa señora no le importa la felicidad de sus hijos con tal de que a ella le den plata.